Romanos capítulo número 12. Mantenga su Biblia abierta, el día de hoy vamos a considerar los versículos 14 al versículo 21 de este capítulo 12 de la carta a los Romanos. Seguramente usted conoce la llamada ley del talión. La ley del talión dice ojo por ojo y diente por diente. Esta ley del talión se encuentra dentro de un código muy antiguo que se llama el Código de Hammurabi. Y esta ley del talión se estableció o se fijó como una ley de proporcionalidad. Es decir, lo que se buscaba a través de la introducción de esta ley es que, como en aquella época la manera en la cual se hacía justicia era por propia mano, lo que se buscaba evitar es que las personas, cuando supuestamente querían hacerse justicia, terminaran sobrepasándose de lo que en realidad debían de hacer en contra de aquella persona que era su deudor. De tal forma que entonces usaron esta expresión y dijeron, bueno, que todo sea proporcional. Si te sacaron el ojo, pues sácales el ojo, ¿verdad? Y si es alguna otra cosa más, pues que sea proporcional para que haya justicia. Pero este código de Hammurabi pues es muy antiguo. Ahora nosotros, se supone, un principio es que nosotros no nos podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Para eso existen autoridades que intervienen. Sin embargo, en el plano personal, a veces cuando no tiene que ver con una cuestión jurídica, solemos nosotros tratar de encontrar revancha cuando alguien nos hace algo. Y creemos que tenemos que actuar por lo menos de manera proporcional. Es decir, el que se lleva, pues se aguanta, ¿verdad? O el que me la hace, pues me la paga. O sea, no le voy a hacer nada más de lo que él simplemente me hizo. Y a veces nosotros llegamos a tener este razonamiento y a tener esta clase de comportamientos. A lo largo de la historia, hermanos, han habido personas que están en contra de esto. Por ejemplo, usted conoció a Mahatma Gandhi y él decía que bajo este principio de la ley del talión, entonces ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Y había otro personaje también conocido por nosotros por ser pacifista, Martin Luther King. Él también estaba en contra de la violencia y de la ley del talión, y él decía que lo que debíamos de promover era la no violencia y la desobediencia civil. Es decir, simplemente no obedecer a aquellos preceptos que no fuesen morales. Y por ahí leía acerca de un artista argentino que se llama Jorge Schubert, y él en alguna ocasión le preguntaba a su hijo, si nosotros los buenos matáramos a todos los malos, ¿quiénes quedaríamos? Y el niño, que era muy pequeño, le contestó, pues nosotros, los asesinos. La verdad es que cuando nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano, a veces somos muy desproporcionados. Y Dios, en la carta a los Romanos, a través de la vida práctica que dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de tener, nos dice la manera en la cual nosotros debemos de combatir la injusticia y el mal. Quedamos bastante claros la semana pasada que una de las cosas que tenemos como responsabilidad cristiana es que debemos aborrecer el mal. Pero ¿cómo nosotros debemos de combatirlo? Vea lo que dice Romanos 12 del 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar
a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y así he titulado a este mensaje: vence con el bien el mal. Hay 7 preceptos que el apóstol Pablo nos da, que nosotros debemos de seguir en nuestra relación con aquellos que nos hacen mal. Y él empieza en el versículo 14 diciendo que la primera responsabilidad cristiana que tenemos con aquellos que nos ultrajan o nos persiguen es que nosotros debemos de bendecirlos. Y cuando nosotros escuchamos esto, pues se nos hace muy difícil. Y es que algo que debemos de aclarar, hermanos, es que esto solamente es posible para aquellos que han tenido un encuentro con Jesucristo y que han sido renovados y transformados por Dios. Una persona no regenerada, es decir, que no ha nacido de nuevo, una persona que no se ha encontrado con Cristo, es una persona que está imposibilitada para poder cumplir con este precepto o con este mandato. Ahora, algo bien interesante en el texto, hermanos, es que cuando el apóstol Pablo habla acerca de bendecir, la orden la da 2 veces. Fíjense cómo en un versículo tan corto, él dice: bendecid a los que os persiguen, y luego vuelve a decir: bendecid y no maldigáis. Como si no hubiéramos puesto mucha atención o no hubiéramos querido escuchar el primer bendecid. Entonces el apóstol Pablo nos lanza un segundo bendecid de manera inmediata y nos dice: sí, les estoy diciendo que bendigan a aquellos que os persiguen. Les estoy diciendo que bendigan y no maldigan a aquellos que les hacen mal. Ahora, esto que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, no es una novedad. En el Antiguo Testamento, en diferentes pasajes, nosotros podemos encontrar la enseñanza al pueblo de Israel y al pueblo judío de que ellos debían de bendecir a los enemigos y no debían de procurarles ningún mal. Si por ejemplo usted va al libro de Éxodo, capítulo número 23, en el versículo 4 y 5, nos habla acerca de cómo no debían procurar el mal de sus enemigos, porque habla acerca de una situación hipotética. Y vean lo que dice Éxodo 23, 4 y 5. Si encontrares al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Ahora, si usted va, por ejemplo, a Job, cuando Job está altercando con Dios, pues él trata de evidenciar que él había sido justo y que había hecho lo correcto y nunca había hablado mal contra su enemigo, cuando dice en Job 31, 29 y 30, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, y luego dice, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Es decir, nunca maldije incluso a aquel que le estaba yendo mal y que era mi enemigo. Y en Proverbios 24, 17 y 18 también encontramos esta misma recomendación y dice, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Hermanos, bendecir a aquellos que nos hacen el mal y nos persiguen es una cosa no sencilla, pero es algo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer
desde el Antiguo Testamento y lo ha confirmado a través del Nuevo Testamento, lo ha confirmado a través de las enseñanzas del apóstol Pablo en varios pasajes. Mire usted, si por ejemplo vamos a las enseñanzas de Cristo, Cristo mismo, y esto precisamente que Pablo está diciendo aquí en la carta a los Romanos, reiteración de lo que Jesús había enseñado. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, en los versículos 43 al 48, fíjese lo que dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos o sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si fuésemos al paralelo, en Lucas capítulo número 6, versículo 27 al 35, encontraríamos exactamente las mismas palabras de Cristo, enfatizando y diciendo que es nuestra responsabilidad el bendecir a aquellos que nos persiguen o que hacen cualquier tipo de mal contra nosotros. Pero algo bien interesante es que cuando Pablo está diciendo que debemos de bendecir, también algo que es claro es que Pablo no está enseñando algo que él no practicara. Pablo no nos está invitando hipotéticamente a que nosotros nos comportemos de determinada forma o manera que él nunca ha podido ajustar su vida, sino que él de su propia experiencia también está dando esta observación y esta recomendación y les está diciendo: ustedes tienen que bendecir al que los hacen mal. ¿Se acuerda usted del libro de los Hechos? Hay un pasaje muy interesante en el capítulo número 16, cuando Pablo y Silas están en la cárcel. Y algo que me llama mucho la atención en ese pasaje de Hechos capítulo número 16 es que dice el versículo 23 que después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjense, seguramente este hombre que los metió en el calabozo y en lo más recóndito del calabozo, este hombre que los ató y que los puso en cadenas, también fue un hombre que los había azotado y que los había golpeado. Cuando Dios escucha los cantos y las alabanzas y la oración que hacían estos dos hombres en medio de esta circunstancia adversa, dice que entonces hubo un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Pero cuando el carcelero se da cuenta de que se abrieron todas las puertas, muchas gracias, cuando él se da cuenta de que se abrieron todas las puertas, él sabía que su responsabilidad es que no se le fueran los presos. Y entonces Pablo y Silas lo encuentran a punto de quitarse la vida. Y qué bendición es que Pablo practica precisamente lo que había ahora dicho, y en lugar de permitir que eso ocurriera, a lo mejor hubiera dicho: oye, pues me pegó bien fuerte, me mandó ahí hasta el calabozo, oye, pues me lastimó, me metió en esta circunstancia, yo no le estoy haciendo nada, ya si él se quiere quitar la vida, pues que se la quite. Pero el razonamiento de Pablo no fue así. Dice que
despertando el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Bendecir, no maldecir, procurar el bien de los otros y no el mal de los otros, es una responsabilidad cristiana que no solamente nos invitó Pablo a que nosotros cumpliéramos, sino que él cumplió. En 1 Corintios 4, versículo 13, el mismo Pablo también dice: nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, es inevitable que algunas circunstancias difíciles tengamos que enfrentar, y sobre todo personas difíciles tengamos que conocer y con las cuales tengamos que convivir. Y de veras sí hay personas que son muy malas, y con M mayúscula. Hay personas que en verdad procuran nuestro mal, y a veces ni siquiera nosotros sabemos ni por qué. Bueno, algo que debemos de saber es que Jesús nos dijo a quienes éramos cristianos que una de las razones por las cuales las demás personas nos harían mal es precisamente porque odian el bien, porque la oscuridad aborrece la luz, porque a veces simplemente el que nosotros nos encontremos en algunos lugares y de alguna manera evitemos que ocurran o sucedan algunas cosas por los principios o los valores cristianos que nosotros tenemos, hace que de manera natural las demás personas nos vean mal y les caigamos mal y procuren también nuestro mal. Aquí Pablo no está diciendo qué clase de persecución estaban teniendo estas personas. Solamente dice: bendecid a los que os persiguen, y no dice específicamente en qué consistía la persecución. Pero el tiempo en que el Pablo está escribiendo esta carta es un poco antes de que empezara la persecución con el emperador Nerón. Y ya las cosas se habían puesto un poquito difíciles para la iglesia cristiana en Roma, porque precisamente Nerón aprovechó el que ya había cierta animadversión contra los judíos cristianos que se encontraban en Roma, para luego iniciar una persecución contra los cristianos, echándoles la culpa a los cristianos de que había habido un incendio en Roma que él mismo había provocado, porque él quería seguir construyendo algunos monumentos, y es por eso que se inició la persecución sobre los cristianos. Así que para el tiempo en el que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, hermanos, seguramente ya la gente rechazaba a los cristianos y los metía en un tipo de condición de ostracismo social. Los encerraba, los apartaba, los alejaba, no los juntaba, no quería tener comunión con ellos. Ya para este tiempo había calumnias que se levantaban en contra de los cristianos. Ya para este tiempo había boicot que se hacían contra los negocios de los cristianos, y se llevaban a cabo algunas acciones legales en contra de los cristianos. Y es en ese contexto en el cual Pablo le dice a los cristianos: su responsabilidad cristiana es bendecir a los que los persiguen. Su responsabilidad cristiana es bendecir y no maldecir. Esa es la ética cristiana, y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Pero Pablo no se queda ahí. Ya en este primer paso que tenemos que dar en nuestra ética cristiana, a lo mejor ya uno se empieza a sentir chiquito y empieza a decir: ay caray, pues se me hace que sí está medio complicado. Pero Pablo va más allá. Y no solamente dice bendígalos, dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ahora Pablo dice: ustedes tienen que ser empáticos con aquellas personas que los persiguen y que les hacen mal. No sé cuántos, por ejemplo, cuando ven situaciones como las que ahora históricamente estamos viviendo, ¿no? De que Trump le está imponiendo aranceles a todo el mundo, empiezan
a tomarla en contra de Estados Unidos. Y empiezan a veces a gozar cuando algo malo sucede a Estados Unidos y no a ser empáticos con ellos. Por ejemplo, cuando pasó aquello de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, hubieron algunas personas que decían, pues se lo merecían. ¿Quién le manda a Estados Unidos a andar de intervencionista? ¿Quién le manda a Estados Unidos meterse a Irak? ¿Quién le manda a Estados Unidos meterse allá en el Medio Oriente buscando petróleo? ¿Quién le manda a Estados Unidos meterse a Centroamérica para desestabilizar las economías de los países? Bien se lo tenían merecido. Bueno, hermanos, ese tipo de declaraciones no podrían salir de nosotros. Aun cuando hay amenazas económicas contra nosotros y hay alguna repercusión y afectación que podemos recibir directamente nosotros, porque a lo mejor hay pérdida de empleo, porque a lo mejor hay inflación, las cosas se pueden encarecer. No lo quiero asustar porque confiamos en que la salvación es de nuestro Dios, ¿verdad? Pero no desconocemos ese tipo de cosas y luego cuando escuchamos declaraciones de esta naturaleza, entonces inmediatamente creemos que tenemos el permiso para gozarnos cuando al otro le está yendo mal. Ándale, chiquitito, qué bueno, te lo merecías. Ándale, para que aprendas. Ándale, ¿quién te manda? Bueno, esa no es la forma en la que un cristiano debía de responder, sino que debiéramos de ser empáticos con ellos. Llorar con el que llora. Y a lo mejor eso es más sencillo, porque humanamente cuando una persona está pasando por una desgracia, pues regularmente le bajamos varias rayitas a la intensidad y nos ponemos un poquito en su lugar y entonces decimos, ¿sabes qué? No debo de pensar mal de ella ni debo de seguir atacándola porque pues está pasando por un momento difícil, o a veces decimos vamos a darle tregua un ratito, nomás que se agarre fuerza otra vez y le seguimos golpeteando o seguimos haciendo algo en contra de ella. Lo más difícil, hermanos, lo más difícil es gozarnos con los que se gozan. Que le esté yendo bien a aquel que te hace el mal y que tú te puedas gozar por el bien que el otro está disfrutando, eso, hermanos, parece completamente irracional. Parece algo que es imposible que se pueda generar en nosotros o que nosotros podamos lograr. Pero Pablo dice, debemos de ser empáticos con aquellos que nos hacen el mal. Y debemos estar dispuestos a llorar cuando ellos lloran con ellos. Y debemos de estar dispuestos también a gozarnos cuando ellos se gozan. Hermanos, los creyentes no deben estar absortos en sí mismos. Los creyentes, hermanos, tienen que ser empáticos con las alegrías y con las tristezas de los demás. Dios nos llama no a seguir centrándonos en nosotros mismos, sino Dios nos llama a amar a los demás, considerar a los demás, ver a los demás, ayudar a los demás, considerar a los demás. Y esto es justamente, precisamente lo que nos está diciendo aquí Pablo que nosotros tenemos que hacer. Un buen ejemplo, hermanos, es el buen samaritano. ¿Se acuerda usted? La historia del buen samaritano es bastante interesante porque Jesús quiere mostrar un contraste precisamente entre quién debía de haber ayudado a esa persona y quién terminó finalmente ayudándola. En la narración de Jesús, a quienes estaban allí escuchando esa parábola, lo que seguramente les generó un problema grandísimo fue que luego de que dijera que el sacerdote y el levita no atendieron a aquella persona que se encontraba en el camino, lo que llamó la atención fue que Jesús dice, ¿y sabes quién sí hizo misericordia por aquel judío de tu misma raza que estaba tirado y que tenía necesidad? Un samaritano. Uno que
Aparentemente no tenía por qué empatizar con el judío, ni considerar al judío, ni preocuparse por la pena del judío. Eran samaritanos y los samaritanos y los judíos trato entre sí. Pero a pesar de ello, Jesús dijo, ¿quién fue su prójimo? Su prójimo fue aquel que era improbable que lo fuese. El que se manifestó con amor fue el que menos posible debía de manifestarse con amor hacia esa persona que estaba en una situación de desprotección o de desventaja. Hermanos, Dios nos llama a bendecir, pero también a empatizar con aquellos que nos hacen el mal. Y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. Y aquí hay una tercera observación que hace Pablo y dice, tienes que mostrar humildad. Humildad con aquel que está pasando alguna situación difícil y que además es de los perseguidores. Y humildad o que es de los contrarios o es de los que tienen una ideología distinta. Tienes, aunque el cristianismo no debiéramos de considerarlo como una ideología. Pero fíjense cómo a veces también como cristianos cometemos el error de menospreciar y de sentirnos superiores a cualquier persona que piense diferente a nosotros. Leí entre semana un escrito de un pastor que se llama Joel Sierra. Y él hablaba acerca de la situación que se está viviendo precisamente en este tiempo en Estados Unidos y de la confrontación que hay entre dos ideologías. Y de cómo, pues él se queda también un tanto sorprendido de cómo muchos creyentes o cristianos toman cualquiera de las dos partes y se olvidan de lo que dice la Biblia. Y él habla acerca de que debiéramos de ser un poco más humildes. Debiéramos no ser tan pretenciosos y creer que nosotros somos mejores que los demás y que debemos de ver de arriba hacia abajo a aquellos que son diferentes a nosotros. Hermanos, asociarnos con los humildes se basa en la realidad de que Dios escogió y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió a lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para reducir a nada lo que es, a fin de que nadie se jacte en presencia de Dios. Hermano, no te sientas superior en la relación que tienes con el otro, aunque el otro sea tu adversario y no se comporte a la altura que debiera de comportarse. Sé humilde en el trato con él. Seguimos avanzando, no solamente mostrando humildad, sino tratando de mantener la paz con ellos. Dice ahora Pablo, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, en esta expresión de Pablo hay dos cosas que sería importante resaltar. La primera de ellas es si es posible. Hay circunstancias, hermanos, en las cuales la posibilidad de estar en paz con alguien no existe. Hay circunstancias en las cuales, a pesar de que tú hagas el máximo esfuerzo, a pesar de que tú pongas toda tu voluntad, a pesar de que tú hagas todo lo necesario para estar en paz con esa persona, no lo vas a lograr. Así es que eso también debiera de ser entendido por nosotros. Buscad la paz con todos, pero hermanos, en la medida de lo posible. Ahora, el detalle es que a veces nosotros nos vencemos muy fácilmente. Es decir, a veces nos
Estamos en esto de las posibilidades y decimos, no, esto no es posible. Yo, aunque quiera estar bien con él, él no quiere estar bien conmigo. Pero a veces lo único que evidenciamos es que somos muy orgullosos. Y por eso también Pablo dice, en cuanto dependa de ti. Y Pablo centra entonces las cosas en nuestra persona, no en la otra persona. Y centra entonces la atención en los esfuerzos que nosotros tenemos que hacer por procurar la paz con esa persona. A veces nosotros decimos, no es posible, no están las condiciones, porque vemos a la otra persona pues bastante hostil y difícil con nosotros, pero no hacemos nada. Solamente vemos la hostilidad, solamente vemos la dificultad, solamente vemos la adversidad, solamente vemos la oposición, pero no hacemos nada nosotros para tratar de resolver esa situación con la persona. Depende de nosotros el que quizás esas condiciones cambien, quizás. Pero si no hacemos nada, si nos mantenemos al margen, si nosotros simplemente manifestamos un respeto o hasta utilizamos frases como la de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces te ignoro, entonces como si no existieras, entonces te hago la ley del hielo, entonces no procuro relacionarme contigo porque así te estoy respetando tu derecho, y así entonces puedo mantener, entre comillas, la paz. ¿Cuánto has hecho por procurar la paz con aquel que te está haciendo la guerra? Una de las características de un cristiano, hermanos, deberá de ser un espíritu amable, cordial, que se deleita en la paz, que se deleita en la armonía y que no se deleita en las discusiones o en las divisiones. Aunque debemos de reconocer que aunque el objetivo es la paz, no todas las personas van a querer la paz y no siempre se va a poder lograr. Pero éticamente nuestra responsabilidad es, en todo lo posible, yo tengo que estar en paz con todas las demás personas. Ya me lo acabamos. Quinto, nomás son 8, no, son 7. Quinto, fíjese el quinto, dejar a un lado la venganza. Fíjese lo que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este texto, hermanos, sugiere que los creyentes no van a poder vencer los sentimientos de venganza a menos que reconozcamos finalmente que Dios va a arreglar cuentas con las personas. Y esa es la verdad, hermanos. Honestamente, uno puede encontrar descanso y puede dejar de hacer algo en contra de alguna persona y no procurar el mal de la otra persona cuando entiende que Dios es justo y Dios va a poner a cada quien en su lugar. Pero también cuando entiende, hermanos, que nosotros también vamos a ser juzgados. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma vara que medís, con esa seréis medidos. Hermanos, no nos toca a nosotros vengarnos de los demás. Esa expresión con la que inicié la introducción, aunque es muy conocida, no debiera de ser parte de nuestra vida. El que me la hace, me la paga. No, 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 no. No es así. Los cristianos no podemos funcionar en esa lógica. Los cristianos no podemos funcionar en esas razones o en esas ideas. La venganza o la justicia viene de Dios. Dios va a juzgar a nuestros enemigos.
Y hermanos, estoy muy claro que cuando estoy hablando frente a ustedes, no estoy solamente pensando del compañero incómodo que yo le referí, porque hay experiencias pues todavía más difíciles, más complicadas, más profundas. Esas a veces nos calan y nos andan desbaratando, pero hay otras que son todavía más difíciles. Hay vivencias que nosotros hemos tenido, experiencias que nosotros hemos tenido con personas incluso que a veces han sido pero muy cercanas a nosotros. Y nos han lastimado profundamente. Y no han tenido ninguna consideración. Y no les ha importado en nada los sentimientos que nosotros tenemos, ni la afectación que produjeron en nosotros, no solamente en el plano emocional, sino a veces en el plano físico, material, moral. Y no les ha importado. Y ahora que Pablo nos diga que dejemos a un lado la venganza, pues no es algo sencillo, sobre todo para aquellos que han sido heridos profundamente, lastimados profundamente, para aquellos que verdaderamente han enfrentado situaciones límite. Imagínense ustedes y decimos, ¿qué voy a hacer? Bueno, Pablo nos dice, no se venguen. Dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se venga, hermano. Dé lugar a que Dios haga lo que tenga que hacer. Considérese también a sí mismo. Sexta cosa, satisfaga las necesidades prácticas de aquel que es su enemigo. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta expresión, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, es una expresión que los comentaristas batallan un poquito para entender. Lo otro queda claro, ¿verdad? La responsabilidad cristiana es que nosotros ayudemos a las personas cuando tengan necesidad, aun cuando éstas sean nuestros enemigos. Pero ¿qué significa lo otro? Pues haciendo esto, haz sobre su cabeza. Y ahí lo que el apóstol Pablo, algunos comentaristas dicen que quiere señalar es que son como carbones encendidos que se amontonan sobre la cabeza de la persona, y algunos lo interpretan en sentido positivo, es decir, que el hecho de que sientan ese ardor, sientan ese calor al darse cuenta de que tú les estás haciendo el bien, haga que cesen de hacer el mal. Hay una traducción que dice, pues haciendo esto harás que a tus enemigos les arda la cabeza de vergüenza. Entonces algunos piensan que lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos de satisfacer las necesidades prácticas del otro, porque en la medida en que nosotros lo hacemos, las personas entonces tomarán conciencia del mal que ellos están haciendo contra nosotros y dejarán de hacer ese mal. Sin embargo, hay otros comentaristas, yo creo que son más corajudos estos comentaristas, porque estos dicen, no, lo que significa, como tú le estás haciendo todavía mayor bien a esa persona, a pesar de que ella te está haciendo el mal, lo que estás haciendo es amontonar esos carbones encendidos para el día del juicio, es decir, le va a ir todavía dar haciéndole maldad a aquel que procura el bien. Yo creo, hermanos, que la motivación no debiera de ser esa. Ay, te voy a dar de comer para que te vaya peor, chiquitito, y ardas en el infierno. Te voy a dar algo de beber para que allá, cuando venga el día del juicio, te refundan en lo más profundo del infierno. Pues yo no creo que
ese sea el sentimiento, ¿no? Ni la motivación. Sobre iniciado diciendo, bendecid a aquellos que los persiguen, bendecid y no maldecid. Yo creo que tiene que ver con esa conciencia que las personas pueden o no pueden llegar a tomar del mal que ellos te están haciendo y de la posibilidad de que existe, de que las personas al ver que tú tienes un buen trato con ellos, entonces te empiecen a tratar también bien. Es algo así como el principio de cuando tenemos alguna confrontación verbal. La palabra áspera, ¿sí?, hace subir el furor. La palabra blanda quita la ira. Algo también así, ¿se acuerdan que hizo Jacob cuando se iba a encontrar con Esaú? Muy inteligentemente Jacob dijo, bueno, voy a organizar en varias comisiones a los que se van a encontrar con Esaú. Acuérdense que su hermano Esaú pues le había hecho una trácala y se había quedado con su primogenitura. Entonces dijo, voy a mandar comisiones y en esas comisiones le voy a empezar a mandar regalos para que cuando vea los regalos se vaya calmando la ira y ya para que cuando llegue conmigo pues no me quiera matar. Porque Esaú tenía un rencor tan fuerte al grado de que sí lo quería matar a su hermano Jacob. Y bueno, hay otras cosas interesantes que luego uno ve a Jacob y dice, ay, Jacob era bien tremendo. Si usted lee y pone atención, mandó así como carne de cañón a los hijos que menos quería, porque él tenía sus predilectos. Entonces mandó a las siervas también, las mandó adelante, porque acuérdense que él tuvo hijos con sus esposas, con dos de sus esposas y luego con las siervas de sus esposas. Bueno, en la comitiva él fue mandando primeramente a las siervas con los hijos de las siervas y al final se reservó al hijo de la cual él amaba, Rebeca. Era bien tremendo que era el Jacob. Pero algo así hizo, dijo, voy a hacer que a través de lo que yo hago por el otro, entonces la otra persona ya no esté tan enojada. Digo, el razonamiento de Jacob no era muy puro, ¿verdad? Pero el que está compartiendo Pablo sí tiene mayor pureza. A veces lograremos que a través de lo bueno que hacemos a los otros, las otras personas quieran estar bien con nosotros, en otras ocasiones no lo lograremos. Pero nuestra responsabilidad ética como cristianos es procurar el bien de esas personas. Y por último, vencer el mal con el bien. Hermanos, en conclusión, los creyentes no deben dejar que el mal que experimentan a manos de otras personas nos dominen al punto de caer en la misma trampa que ellos se encuentran. Nosotros, hermanos, como cristianos, estamos llamados a superar todo mal haciendo el bien. Había un programa que había una expresión que siempre decían, haz el bien sin mirar a quién, haz el bien sin mirar a quién. No sé si se acuerdan o no se acuerdan, o yo soy del Kikiriki y nadie vio ese programa, nomás yo lo veía. Pero algo así es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que hacer el bien. Los cristianos somos llamados a hacer el bien. Y ojo, somos llamados a hacer el bien. En conexión con lo que decíamos la semana pasada, no solamente aborrecemos el mal, practicamos el bien. No se trata no solamente de nosotros apartarnos del mal y no hacer cosas malas, sino la responsabilidad cristiana es el practicar el bien y hacer el bien a todos. En la sección pasada decía que a los de la familia de la fe, en esta sección dice también el bien a aquellos que están procurando nuestro mal y nos están persiguiendo. Esa es la conclusión final, vencer el mal con el bien.
Ahora, vamos aterrizando. Del 1 al 10, si usted se tuviera que evaluar en las 7 cosas que usted tiene que hacer, ¿cómo qué calificación anda sacándose más o menos? A mí me gusta lo de las calificaciones porque soy maestro. Como del 1 al 10 más o menos, ¿dónde se ubica? Le voy a repasar nada más así rápido las expresiones para que usted me diga qué tan bien anda, del 1 al 10. Ahí va la primera. La primera es bendecir a los que los persiguen. Es más, sacamos promedio. ¿Qué se pone ahí? Bendecir a los que los maldicen. Segundo, empatizar con esas personas. ¿Qué se pone de calificación? Mostrar humildad. ¿A poco es muy humilde con aquel que lo está siempre molestando? O más bien se alza usted y se pone al tú por tú. Mantener la paz, del 1 al 10, ¿qué se pondría? Dejar a un lado la venganza. ¿Cómo está usted en eso? Satisfacer necesidades prácticas. ¿Le ayuda incluso materialmente a aquel que le hace el mal? ¿Vence el mal con el bien? Levante la mano, ¿quién reprobó? Ay, hermanos, pues qué iglesia me tocó, oigan. Todos reprobaron casi. Bueno, pues hay que orar, hermanos, porque Dios nos tiene que ayudar para que estas cosas sean posibles en nuestras vidas. Y creo que son posibles porque Dios nos puede dar una nueva vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.